Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Efectivamente, hoy en día hay cosas que se hacían de vez en cuando, Carmen, porque vamos a matizar las cosas. Es muy posible que todos los oyentes y nosotras quizás también hayamos apelado a una estrategia a veces no deliberada, que consiste en ignorar o tratar de un modo frío a alguna persona. Eso le pasa a cualquiera. A veces sentimos que no podemos evitarlo y en ocasiones es la única forma que uno conoce o que algunas personas conocen para defenderse de un pique que se coge con alguien, y para no empeorar las cosas decidimos que medie una distancia o un silencio que puede evitar que las cosas vayan a mayores, ¿no? Hasta ahí nada de qué preocuparse en términos psicológicos. Incluso tú decías, entre los amores, en la familia, cuando te decían tus dos nombres y mamá empezaba a ignorarte porque tú habías roto alguna regla o ella estaba preocupada por algo, esas cosas pasaban de cuando en vez. Pero ¿qué pasa cuando esa es una estrategia frecuente y en ocasiones la única que tenemos para lidiar con los conflictos interpersonales? ¿Qué ocurre cuando esa es nuestra respuesta más usada? Bueno, Carmen, fíjate que el matiz es importante. Cuando eso pasa, debemos de saber o de admitir que estamos usando un tipo de castigo emocional que daña a la persona a la que va dirigida a través del vacío, el silencio, la ausencia o la indiferencia. Y ya veremos otros matices que nos dan una idea de que cuando hablamos de la ley del hielo, no hablamos de aquella cortada de ojo que se daban y se dan. Yo no sé si se dan las cortadas de ojos, pero eran a veces subterfugios o defensas femeninas, sobre todo en un contexto en el que uno no tenía o las mujeres no tenían muchas estrategias para dejar llegar un mensaje de disgusto. Aquí estamos hablando de otra cosa, a esa respuesta que se vuelve un mecanismo de control, un mecanismo de violencia hacia el otro. A eso es a lo que se llama coloquialmente la ley del hielo, un tipo de comportamiento que cuando es muy frecuente, insisto, persigue condicionar a la otra persona para que cambie de opinión, para que pida perdón o se sienta responsable de lo que ha ocurrido. Y la verdad es que ese tipo de comunicación indirecta muchas veces da paso a grandes malentendidos y no sustituye, sino que complica la posibilidad del entendimiento, de la negociación, del pacto en las parejas y en las relaciones humanas en general, porque a veces uno cree que todo está muy claro, pero ya han dicho los expertos que se pierde mucho en una comunicación, incluso cuando estamos siendo asertivos. Imagínate cuando estamos dejando a la interpretación del otro el significado de un comportamiento, porque muchas veces no se entienden las razones y los motivos que hay detrás de ese comportamiento porque no ha recibido esa persona ninguna explicación. Y a veces a mí me ha pasado, Carmen, cuando a mí me han aplicado la ley del hielo, que yo ni siquiera me lo había imaginado. Entonces el roce, el desacuerdo, o los conflictos, los desencuentros no se resuelven de manera asertiva. Cuando no se hace así por medio del diálogo o por medio de la escucha, el conflicto se prolonga o se estanca durante varios días en lo que la víctima percibe esa distancia impuesta y muchas veces qué fue lo que le pasó a fulano o a fulana. Y yo conozco parejas de matrimonio, Carmen, y familiares también. Pensemos en hijos y padres que han durado años, y en particular recuerdo una pareja que duró 15 años en lo que ella le aplicó la ley del hielo de ese lado, y a veces la ley del hielo es la respuesta bilateral a un conflicto de grandes proporciones que ha ocurrido en una pareja. No siempre esa ley del hielo va a ser de un lado para otro. A veces ambas personas apelan a ese mecanismo y entonces ahí sí es verdad que la cosa se prolonga porque nadie da su brazo a torcer y pueden haber de verdad razones diferentes para que cada uno se haya ofendido, y en más de una ocasión ha habido una percepción desproporcionada. Y como hubo silencio, no hubo manera de reparar o de aclarar, o un malentendido simplemente. La ley del hielo puede usarse actualmente también de maneras diferentes, Carmen, porque hoy tenemos medios de comunicación electrónicos, ¿no? Imaginemos
que es alguien que ve o lee nuestros mensajes en un chat y no contesta, o si lo hace con frases cortas que condenan que el diálogo siga, o simplemente se cambia de conversación. En ambos casos estamos hablando de una maniobra pasivo-agresiva, yo diría que muchas veces cobarde. Y si el otro insiste en volverte a poner el tema, otra vez la respuesta es: no te hago caso, no te contesto. El otro día me enteraba de alguien que había ido donde mí por una crisis matrimonial tremenda, Carmen. Voy a ver si deshago un poco esa identidad, que es un interés ético muy importante. Y esta persona decía, ella, mi esposa, era un hombre que lloraba amargamente porque tenía el terror de que ella lo dejara, de que ella se hubiera cansado. Y me decía, ella tiene 2 años escribiéndome unas notas, unas cartas que me manda por WhatsApp. Ella las escribe a mano y en donde ella me ha compartido muchísimas reflexiones, y mi respuesta, yo no sabría explicar por qué, siempre fue el silencio. Y ahora yo me arrepiento de no haberle hecho caso, porque ya las cosas, después de 2 años, Carmen, repollaron bastante. Esa mujer está un poco cansada y él solo le queda el rezar de rodillas para que ella le dé un chance, ¿no? Uno de los grandes riesgos de este patrón de comportamiento es que llegue a normalizarse en una relación de pareja, en una relación familiar o incluso también en amistades. Cuando eso ocurre, se puede convertir en una forma de abuso, porque la respuesta no tiene en cuenta ni los sentimientos, ni el bienestar emocional, ni el valor de la otra persona. Es decir, es un comportamiento que puede, si es crónico, vamos a decir, puede dañar la autoestima y la tranquilidad. Y el efecto es entonces esa distancia, que cada vez ese hielo se vuelve más infranqueable. No encuentra esa persona una respuesta completa concreta en el otro, ya no se cierra a ese diálogo y puede llegar a cargar con un peso que no le corresponde, porque a veces se siente culpable por un asunto del que no es responsable directo. Y esa persona que le aplica la ley del hielo le trata como si hubiese cometido un error muy grave y no le concede la oportunidad de profundizar en ese tema. Hay, Carmen, consecuencias psicológicas cuando estamos hablando de una maniobra permanente o de la única maniobra o muy, muy, muy frecuente, porque eso produce un gran sufrimiento emocional. La víctima empieza a observar cambios inesperados o repentinos de la otra persona y entonces empieza a dejar de decir cosas, a dejar de hacer cosas, a paralizarse en ocasiones, a volverse una persona sumisa e inactiva por temor a que se explote algo y se dañe un ambiente. Y hay personas que al ver que esa es la reacción que tiene la otra persona, es lo más socorrido. Lo va a emplear incluso en personas que aplican otro tipo de maltrato, que no es ese. Empieza la época de tensión de una relación violenta con ese tipo de maniobras. Entonces, una maniobra que tenemos que tener cuidado, no solamente porque pocas veces sirve, sino también porque podemos entrar en una dinámica sin querer muy peligrosa. Voy a citar solamente en este preámbulo, Carmen, 2 investigaciones que a mi modo de ver pueden reflejar y probar el impacto que esto puede causar, al menos en nuestro tiempo, Carmen, porque a lo mejor en épocas pasadas, cuando el amor era romántico, puede ser que en una pareja él se portara mal y esa fuera la única forma de defensa. Pero en nuestro tiempo, en un metaanálisis realizado por la Universidad de Texas, que incluyó los resultados de 74 estudios en los que participaron en total 14,000 personas, estamos hablando de muestras muy grandes, ese estudio concluyó que el silencio suele ser muy destructivo en las relaciones de pareja y las personas lo interpretan como la falta de implicación del otro y un intento de conseguir una sumisión emocional. Estos psicólogos que hicieron este metaanálisis mostraron que el uso del silencio como castigo no es infrecuente y es uno de los factores que llevan a la separación, no solo porque estas personas se sienten menos satisfechas con la relación, sino también porque perciben a su pareja maltratadora como emocionalmente más distante. Entonces, en este tiempo no está el horno para galletitas y vemos cómo utilizar siempre ese mecanismo puede llevar a todo lo contrario. En otro estudio que se realizó en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, se encontró que el silencio no ayuda a hacer desaparecer u olvidar los problemas, sino que los fortalece. Estos psicólogos de la Universidad de Lovaina descubrieron que la mejor manera de desenredar esos nudos inevitables en el ovillo de una relación
es hablar sobre eso y buscarle la vuelta. Es cierto, Carmen, que en ocasiones la gente no conoce otro mecanismo porque puede ser que esa persona sea muy inmadura, muy infantil, le hayan salido bien los berrinches cuando era pequeño, haya sido eso también el diálogo, la forma de reaccionar de sus padres, y entonces tú aprendiste eso y tú viste eso en el matrimonio de tus padres, lo viste de tu madre o tu padre hacia ti, y se vuelve entonces un comportamiento normalizado que cuando tú entras en relación con otra persona que viene de otro contexto, entonces tú descubres ahí que eso no funciona o trae consecuencias nefastas que son contrarias a tus intenciones de obligar al otro a pedir perdón, obligar al otro a entender que tiene que complacerte, etcétera, etcétera. Eso puede indicar la necesidad de un asesoramiento psicológico, y hay muchos terapeutas de pareja, Carmen, que precisamente van a incidir en lograr que ese silencio hecho de indirectas, de pullas, se convierta en un diálogo en el que finalmente la gente se atreva a decir qué es. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.